puede ser entendido como una carga más en la vida de uno. Todo lo contrario. El camino espiritual o este camino, como digo yo, direccionado, con cierta dirección en nuestra vida, que en algún momento tomamos la decisión de seguir o de empezar a caminar en cierta dirección, debe ser un proceso de amplitud, de expansión de nuestra conciencia. Que podamos imprimir en nuestra vida una conciencia cada vez más amplia, más abarcativa, un camino de unión con nosotros mismos, como ahora vamos a ver, que va a estar este concepto de unión muy presente en toda la charla, las enseñanzas, y un camino de unión con toda la vida que nos rodea. Entonces, en ese sentido, no puede haber nada negativo en esta elección que hemos tomado de dirigir nuestra vida en cierta dirección. Entonces, por eso que a mí me resulta muy inspirador considerar el trabajo espiritual, el trabajo teosófico, el trabajo en la vida misma de uno, como un camino de virtud, de desarrollo y de expansión, y no de limitación. Como nos dijera mi buen amigo, que siempre lo tengo cerca, Van der Loo, él comienza su librito llamado Dioses en el Destierro, con estas frases. Son las primeras frases que aparecen en el libro, con las que él abre todo su tratado y las cuales me han conquistado desde el primer momento que lo vi. Vuelvo a decir, por esta inspiración que me surge cuando lo considero de esa forma. Él dice: al sendero del ocultismo se le suele llamar el sendero de la aflicción. No hay motivo para que le llamemos sendero de la aflicción en vez de sendero del júbilo. Para mí esta frase es muy importante porque, vuelvo a decir, si para nosotros el camino de nuestra vida es el camino de trabajo interno, de autotransformación, de desarrollo, no podemos considerar, o sería muy incoherente considerar que nuestra vida y nuestro camino estén teñidos por un color de sufrimiento o aflicción. Entonces es muy inspirador y alentador considerarlo como en realidad un sendero del júbilo. Lo que pasa que para eso, y uno entiende, podemos entender desde nuestras investigaciones teosóficas a qué hace referencia el sendero de aflicción, pero para poder tomarlo como sendero del júbilo, tenemos que considerar lo que él también nos dice a continuación, que es que el logro que significa aflicción para nuestra naturaleza inferior es júbilo para nuestro yo superior. ¿Sí? Y del aspecto en que la consideremos depende que nuestra experiencia sea gozosa o aflictiva. Entonces, al emprender este camino, debemos tomar la decisión, en realidad, que este camino sea un sendero del júbilo y no de la aflicción, porque va a depender de dónde nosotros centremos nuestro objetivo o donde nosotros anclemos nuestro trabajo, si lo que se nos presenta en la vida vaya a representar aflicción o júbilo. Si nosotros nos centramos para emprender este camino en aquello que cambia permanentemente, en aquello que perece, en aquello que es transitorio, y nos aferramos a ello, entendiendo como todo eso, el conjunto de nuestra naturaleza inferior en relación con el entorno, probablemente las experiencias que se presenten dejen un gusto amargo en nuestra vida. Pero si nuestro trabajo lo anclamos en aquel aspecto de nuestra naturaleza que tiene que ver con ese estado de ser eterno, de ser uno, de nuestra verdadera naturaleza interna, probablemente podamos abrazar todas esas cuestiones de transitoriedad y de impermanencia y verlas realmente como experiencias constructivas y gozosas, y transformar entonces todo nuestro camino en un sendero de aprendizaje, en un sendero de desarrollo y de
cada vez de expansión de conciencia que realmente resulte en una experiencia, por supuesto, positiva para nuestra naturaleza interna. Entonces, teniendo eso como marco, vamos a poder empezar a dar los pasos necesarios hacia esa dirección que en algún momento hemos decidido tomar. Que vuelvo a decir, no es algo extra en nuestra vida, sino es la vida misma que estamos recorriendo desde que nacimos. Pero bueno, cuando decidimos tomar esa decisión de decir, bueno, voy a enfocar mi vida, en vez de ya venir de forma errática y respondiendo a los impulsos del entorno de una forma inconsciente, tomamos la decisión de decir, voy a llevar mi vida en cierta dirección y todas mis experiencias van a estar siendo invertidas en avanzar en esa dirección. Nos puede surgir en realidad la pregunta de, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No es cierto? Emprender este camino. A veces podemos pensar, por ejemplo, que emprender un camino de autotransformación va a ser algo más, algo extra, ¿no? Como decíamos recién, aparte de todo lo que debemos hacer en nuestra vida. Y que la vida común que llevamos, con nuestras obligaciones familiares, con nuestro trabajo, con todo lo que nos hemos comprometido en la vida o que la vida nos presenta, no va a ser compatible con una nueva tarea, un nuevo camino a emprender, o esto que a veces llamamos la vida espiritual como algo separado a la vida misma, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la enseñanza respecto a eso. Annie Besant, en el libro El Sendero del Discipulado, hace unas reflexiones muy interesantes en este sentido de analizar las posibilidades de recorrer un camino interno en medio de la vida del mundo, dice ella, ¿no? Y dice, a pesar de vivir en el mundo y estar ligados por mundanos lazos, con actividades sociales y políticas, en el fondo de vuestro corazón anheláis el verdadero yoga y el conocimiento de la permanente y no transitoria vida. Porque si buscáis en las intimidades de vuestro corazón, encontraréis el ansia de saber algo más, el deseo de vivir más noblemente de lo que hoy vivís. Esta frase nos está diciendo que más allá de que todos hemos participado y participamos de la vida común del mundo, porque de hecho que estamos encarnados y nuestro deber es vivir en el lugar donde nos ha tocado y desarrollar los objetivos que se nos han presentado. No obstante, hay un momento en que internamente hay una necesidad de avanzar, de progresar y de ir más allá de ese mundo conocido, ¿no? En el que nos manejamos cotidianamente. Y ella nos sigue diciendo, cuando presenta todo el esquema del trabajo con uno mismo, dice, ¿qué importancia tiene todo esto en la conducta de los hombres del mundo, rodeados como estamos de las necesidades de la vida, de la actuación del mundo fenoménico, continuamente sustraídos del pensamiento en el yo único o del único yo, continuamente obligados por nuestro karma a tomar parte en estas múltiples actividades? Dice ella, ¿de qué sirve, por lo tanto, las superiores enseñanzas sobre la conducta de los hombres y cómo es posible que los del mundo se eleven a tan alta vida? Ella hace la pregunta, porque es una pregunta que todos nos hacemos permanentemente. ¿Cómo puede ser que inmersos en la vida cotidiana podamos acceder a esas superiores enseñanzas? ¿Y qué importancia tienen ellas en nuestra vida y cómo es posible que podamos aprovecharlas? Cuando la tendencia natural del ser humano es, en un medio materialista o en un mundo materialista, estar, dice ella, sustraídos del pensamiento en el único yo, estar desconectados de la vida una, de la vida del todo, e ir continuamente respondiendo a las obligaciones de esta vida superficial o externa. Entonces, por último, ella dice, procuraré, porque hace las preguntas, pero también por suerte nos da una soga ahí, una guía, y dice, procuraré demostraros
que el hombre del mundo, sujeto a las obligaciones de familia, con deberes sociales que cumplir, con todas las actividades de la vida del siglo, puede, no obstante, disponerse a la unión con el yo y recorrer los primeros pasos en el sendero que le ha de conducir al Supremo. Esta última frase de Annie Besant es por demás consoladora, por demás inspiradora y alentadora. Ella nos asegura y nos dice, les voy a mostrar las herramientas, los pasos a seguir para quienes inmersos en la vida del mundo, en la actividad del mundo, que hayan tomado la decisión de enfocar su vida con cierta dirección, que en este caso sería el trabajo interno, el autodescubrimiento, y de la unión. Mucho se habla acá de la unión, ¿no? Con el yo interno, con la vida una. Eso lo vamos a explorar un ratito más tarde. Les voy a asegurar y les voy a dar, dice ella, las herramientas para que puedan hacerlo. Y habla de recorrer los primeros pasos en el sendero, que es algo que también ahora vamos a tratar de abordar. Entonces, bueno, con todo este preludio, uno confiado, ¿no es cierto?, puede tomar la decisión entonces de empezar a trabajar en cierto sentido y comenzamos a buscar en las enseñanzas, ¿no?, dadas a la humanidad, siglo tras siglo, alguna guía como la que nos propone Annie Besant en este caso, para avanzar en este camino. Pautas que nos ayuden a saber por dónde ir, por dónde empezar, ¿no? Entonces nos surge una pregunta también que es abordada en las enseñanzas, que es, ¿se puede emprender de la noche a la mañana este camino? ¿Uno puede hacer una transformación radical? ¿Es posible repentinamente transformar nuestra vida? Y a esta pregunta vamos a tener una respuesta de sí, pero. Un sí porque, o al menos es como yo lo veo, ¿no?, en base a lo que se ha enseñado. Un sí porque desde el momento en el que internamente tomamos esa decisión de avanzar, de redireccionar nuestra vida, y recordemos que siempre es la misma vida la que estamos viviendo, ¿eh? No es emprender otra vida distinta y cambiar drásticamente de cosas, de acciones, no, es redireccionar la misma vida que venimos llevando desde el momento mismo que tomamos esa decisión internamente o que lo vemos, ya el cambio se ha efectuado, ya hemos de alguna manera emprendido cierto trabajo. Pero el pero viene porque ese trabajo deberá ser gradual, deberá ser delicado, deberá ser dedicado y sostenido para que pueda ser efectivo, para que podamos realmente sostener ese cambio que hemos tenido la inspiración de producir, debe ser llevado adelante de forma gradual. De hecho, que las enseñanzas nos indican que debe haber un periodo de preparación para emprender este trabajo, porque de otra forma, de no haber un periodo de adaptación, de preparación, de gradual transformación, podríamos sucumbir de una forma bastante, digamos, dañina o al menos retardadora del trabajo que queremos emprender. Nos dicen, por ejemplo, el doctor Taimni en La ciencia de la yoga, hablando de el trabajo, ¿sí?, del estado en el que una persona debe estar para emprender este trabajo. Dice, es tan grande la diferencia entre la actitud y la vida del hombre corriente y la vida que el yogui necesita vivir, es imposible cambiar súbitamente de la una a la otra. Y si se intentara hacerlo, se puede provocar una reacción tan violenta en la mente del aspirante que vuelva a arrojarlo con mayor fuerza aún en la vida del mundo. Un periodo preparatorio de autoeducación en el cual asimile gradualmente
la filosofía y la técnica yógica y se acostumbre a disciplinarse, facilita y hace más segura esta transición. Acá habla también de la vida del yogi y de la vida yógica, que es algo que vamos ahora a abordar en unas placas más adelante. Pero lo más importante es que habla de este necesario periodo preparatorio y necesaria gradualidad, transición. Nada en la vida, nada en la naturaleza ocurre repentina o bruscamente. Siempre hay un gradualismo que hace que los cambios puedan ser sostenidos en el tiempo. También Anibesan en el sendero del discipulado se pregunta, ¿es capaz la humanidad de lograr la perfección del yoga en su imperfecto estado actual de evolución? Y ella dice, no tal, ni aún sería prudente el intento, porque si al niño se le obligara a la tarea de un adulto, no solo fracasaría en cumplirla, sino que fatigaría con exceso sus facultades en el intento, y el resultado sería el fracaso, no solo en el presente, sino también en el futuro, pues una empresa superior a sus fuerzas la debilitaría y torcería, cuando deben, por el contrario, vigorizarse antes de cometer la empresa. Como el niño debe llegar a hombre antes de que se le confíen tareas de hombre. Entonces, bueno, vemos que estas enseñanzas nos están indicando que no es imposible, y es más, Anibesan nos asegura, les daré las herramientas necesarias porque cualquier hombre o mujer del mundo puede empezar a trabajar en el sentido del autodesarrollo. Por supuesto, y es lo que debe hacerse, es lo que nuestra naturaleza en algún momento nos pide. Pero, dice, nos están indicando que debe haber cierto periodo de preparación para que este trabajo pueda llevarse adelante de la manera más segura, ¿no? Y efectiva posible. Entonces, hoy vamos a explorar un poquito en el marco del camino del sendero del júbilo y del desarrollo de las virtudes, vamos a explorar un poquito algunas guías, algunos enfoques, ¿sí? Sobre esta etapa de preparación para el trabajo. Vamos a explorar tres, en este caso, si bien dentro de la enseñanza teosófica hay un montón de recomendaciones y conocimiento para adquirir en base a este proceso de preparación, hoy voy a compartir con ustedes tres enfoques que son progresivos, ¿sí? Y que han sido expuestos por algunos de los autores que he mencionado y algunos otros, y que vamos a ver que van a ir progresando en este camino de la preparación y que nos van a ir aportando herramientas para poder ir avanzando progresivamente en el trabajo. Siempre, siempre teniendo en cuenta este marco con el que comencé, que el camino es uno solo, digamos, es el camino de nuestra vida, no es algo extra que vamos a emprender, sino es el trabajo sobre nuestra propia vida y es sobre el cual vamos a ir intentando echar luz, ¿no? Ir intentando redireccionar o aprovechar de cierta forma las situaciones que se nos presentan en la vida. Bueno, como verán, acá los tres enfoques con los que vamos hoy a trabajar o los que les voy a compartir son Karma Yoga, Kriya Yoga o Raja Yoga. En los tres aparece la palabra yoga, así como en las placas anteriores, en las frases que yo he compartido con ustedes, en muchos fragmentos aparece la palabra yoga. Y aparecen otros términos que significan parecido, que es la unión con el yo, la unión con el ser interno. Entonces, rápidamente, porque intuyo que la mayoría de los que estamos acá por ahí alguna vez han leído sobre lo que significa la palabra yoga, y otros estarán muy experimentados, pero bueno, quizás haya personas que no lo hayan abordado anteriormente, entonces rápidamente voy a repasar qué significa el yoga.
Bueno, la palabra yoga es un término que deriva de una palabrita pequeña en sánscrito que significa unir, unir con yugo, y el término es yug. Pero el yoga como disciplina, y bueno, esto digamos, el significado, ¿no es cierto?, etimológico es muy importante, que justamente es aplicado en ese sentido, en el sentido de la unión, y ahora vamos a ver de qué con qué, pero como disciplina, el yoga es una disciplina antigua, desarrollada en la India, que busca justamente producir una unión entre el espíritu individual del ser humano con el espíritu uno, con el espíritu de la unidad, con el ser total, el ser de la vida una. A través de esa unión, de ese relegamiento, de esa reunión entre la individualidad y la unidad de la vida, es que el ser humano puede alcanzar la perfección. Por eso, perfección como ser, ¿no? Por eso es que se lo describe también como un proceso para alcanzar la perfección. Implica este proceso la purificación del cuerpo, de los pensamientos, de las emociones, que los preparan justamente, tiene la disciplina yógica, justamente implica un periodo preparatorio para esta unión, para esta visión beatífica, como le llama poéticamente el texto, para esta unión con la vida una, este reconocimiento, como va a decir más adelante, del verdadero ser en uno. Y también dicen que implica retirar la conciencia de la periferia hacia el centro, ¿sí?, del mundo material, de nuestros sentidos, a un sereno centro interno de realidad, que, bueno, según la conceptualización de cada uno, puede ser llamado ese centro interno o ese espíritu divino, puede ser llamado espíritu, verdad, sabiduría, el ser. Y cuando eso se produce, el ser humano, dice, se reconoce uno con toda la humanidad y con lo eterno. Fíjense que antes hablábamos de un proceso de expansión de conciencia. El sendero espiritual no es un proceso de limitación o de encostramiento, sino que es un proceso de expansión. Y aquí hablan de retirar la conciencia de la externalidad hacia lo interno, y que a través de ese centrar la conciencia en lo interno se produce esa expansión, esa unidad con la totalidad de la vida. Como ya sabemos, muchas veces los textos espirituales tienen cierta paradoja implícita, pero es muy interesante abordarla porque nos están, como siempre decíamos al principio, dependiendo de dónde enfoquemos nuestra atención o nuestro objetivo de trabajo, es cómo vamos a comprender las enseñanzas. En este caso, el retirar la atención de la periferia hacia el centro permite que nuestra conciencia se una con la totalidad. Es un concepto muy hermoso y muy profundo que se los dejo ahí como para reflexionar en algún momento de introspección. Bueno, rápidamente repasando las diferentes formas de alcanzar el yoga, en los textos de los Upanishads, que son unos escritos, bueno, una enseñanza hinduista muy antigua, aparece clasificadas las distintas formas del yoga, de los distintos caminos por los cuales el ser humano puede alcanzar el yoga, es esta unión, ¿sí?, entre lo individual y lo divino. Y ahí aparecen 7 tipos de yogas que, bueno, seguramente todos habrán escuchado: el Hatha Yoga, el Laya Yoga o Kundalini Yoga, Mantra Yoga, Jnani Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga y por último Raja Yoga. Hoy no vamos a explayarnos sobre estos tipos de yoga. Queda claro que sobre cualquiera de ellos que el ser humano se aboque a trabajar profundamente y seriamente, puede producirse el yoga, y en algún punto todos estos caminos distintos se unen. Pero lo que sí es claro y lo que se explica en las enseñanzas es que hay un sistema de estos, que es el sistema del Raja Yoga, que abarca en su práctica al resto de los otros 6 sistemas.
Este sistema del Raja Yoga es el yoga clásico desarrollado en la India, que también, por supuesto, está descrito en uno de los tratados de los Upanishads, y que es el que desarrolla Patanjali. También se lo conoce como Ashtanga Yoga porque es un sistema que está compuesto de 8 pasos, de 8 etapas. Ashtanga quiere decir 8 partes, 8 miembros, y entonces a veces este Raja Yoga se lo describe con esos términos también. Vamos a ver en esto de las clasificaciones, como siempre, en teosofía, que dependiendo el enfoque del autor uno va a encontrar clasificaciones diversas. Pero bueno, yendo a la raíz de la enseñanza, en los Upanishads aparece esta clasificación y toman al Raja Yoga como ese yoga integral en el que vamos a encontrar dentro de esos 8 pasos implícito el trabajo de todos el resto de los sistemas de yoga. Por eso se lo reconoce como el sistema más integral, más seguro, más completo, ¿sí? Y que realmente refleja un trabajo integral de desarrollo interno y no un trabajo parcializado en alguno de los aspectos de nuestro ser. Aquí vamos a volver más tarde. Ahora, digamos, mi idea era rápidamente mostrarles, para quien no por ahí estuviera muy en contacto con esta enseñanza, qué significa el yoga y cuáles son sus distintos enfoques o divisiones. Pero volviendo, habiendo hecho este repaso, vamos a volver a la etapa esta que hablábamos de preparación, donde yo les proponía abordarla desde estos 3 enfoques progresivos y que, bueno, distintos autores nos han brindado enseñanzas para este periodo de preparación y transición. El Karma Yoga, en este caso, sería el yoga más adecuado, que vamos a ver que Anibesan propone para el hombre que viene del mundo. Ella siempre habla del hombre del mundo, ¿no? Del ser humano, en realidad inmerso en las vidas del mundo. Es muy interesante, muy, muy lindo leerla en ese sentido. Después tenemos el Kriya Yoga como un yoga preliminar que expone también Taimni en la ciencia de la yoga. Y por último el Raja Yoga como ese camino que, si bien nos da pautas sobre un trabajo preliminar y preparatorio, también nos dirige y es posible avanzar hacia un trabajo más amplio, más profundo y enfocado en el desarrollo interno. Entonces, empezando por lo que nos propone el Karma Yoga como trabajo preliminar, la palabra karma también puede ser descrita como práctica, como acción, y como dice Anibesan, es la modalidad de yoga más adecuada, es la modalidad de trabajo que es más adecuada y que más fácilmente puede empezar, ¿sí?, a abordar el hombre del mundo, dice. Esos seres humanos asediados por las actividades de la vida. Ella lo presenta así, ¿no? Y es un camino de purificación, o se lo describe como un sendero, un camino de purificación y unión con Dios, que por esto que hablábamos, ¿no?, del yoga, a través de la acción, ¿sí? Es un medio por el cual se puede transmutar la vida del ser humano y justamente se usa a la acción, a la vida de la acción, o a la acción en la vida, como un medio para realizar el yoga, como un medio para realizar la unión con lo divino. Por eso es que ella lo propone como el medio más, digamos, apropiado para que el hombre del mundo comience a cambiar su vida. No nos está diciendo, háganse monjes, este sendero no está enfocado para quienes están recorriendo un camino de quizás más introspectivo, más de retiro, sino que es un sendero para empezar a trabajar con la vida diaria en la cual estamos inmersos. Por supuesto que los distintos caminos van a depender de los temperamentos y de la historia que cada uno traiga, ¿no? Pero como estamos hablando de un periodo preparatorio, es que estamos tomando en cuenta las recomendaciones que la enseñanza hace para quienes empiezan a transitar este sendero. Anibesan describe como etapas en esto de la acción del ser humano en la vida, ¿no? Como este karma yoga. Ella describe que hay 3 etapas en las que el ser humano se encuentra progresivamente en este camino de
desarrollo, de formación del carácter. Dice ella, al principio todo ser humano está inmerso en una conciencia de autocentramiento, digamos, está inmerso en una vida egoísta en donde el móvil para la acción, ¿sí? El impulso de la acción, no es otro que satisfacer las inclinaciones de la naturaleza inferior, dice, y gozar del fruto de las acciones. Hay un estado, una etapa en la que estamos como seres humanos, si bien en acción y cumpliendo, digamos, con ciertos objetivos de vida, aquello que nos moviliza a esa acción, que nos lleva a actuar, es el impulso de satisfacer nuestras necesidades personales. Es una etapa en la que seguramente transitemos muchas vidas. Estas 3 etapas no son 3 periodos de una misma vida, sino que ella lo describe como etapas en el camino evolutivo del alma. Entonces dice, bueno, hay una etapa en la que la vida se desarrolla gracias, ¿no?, a este motor de acción que es el deseo. Dice, pero hay un momento en esta vida del alma, en este recorrido que el ser comienza a través de las etapas evolutivas, dice, donde el ser humano aprende a obrar, no ya por egoísmo, sino porque es su deber, el cumplimiento de la acción. Se identifica con la ley de la vida y es consciente del rol, toma parte conscientemente de la gran obra del mundo. Es decir, hay un momento de maduración en el recorrido del ser que toma conciencia del lugar que ocupa en esta gran obra, en este gran despliegue de la vida, y ya no actúa solo por deseo, sino que lo lleva a actuar es cumplir eficientemente con el rol que como ser ocupa en esa gran obra, desarrollar lo mejor que pueda el papel que le corresponde. Eso no es nada, por supuesto, impuesto ni pensado estratégicamente, sino que es una maduración interna, una necesidad y una reacción espontánea ante la comprensión del lugar que ocupamos como seres en esta gran obra de la vida. Entonces, bueno, el ser humano desarrolla su vida y sus acciones respondiendo a este impulso de deber interno. Y por último, dice ella, llega una última etapa en la que la acción ya no es impulsada ni por el deseo ni por un sentimiento de deber consciente, ¿no?, de necesidad de cumplir ese deber, sino que dice, es impulsada por, dice, lo lleva a actuar el gozoso sacrificio de entregar todo cuanto posee el hombre. Hay un momento en el que no solo uno comprende, o al menos es lo que se describe, ¿no?, el rol que uno ocupa, sino que se siente la necesidad de brindarse absoluta y completamente para que esa obra se desarrolle de la mejor manera, para que la obra de la vida pueda desarrollarse de la manera que tiene que desarrollarse. Y ya no es un actuar porque debo actuar así, sino es un brindarse completamente, es una necesidad de, ella dice, sacrificar todo cuanto posee por la causa. Probablemente esta sea la etapa, digamos, de acción, si se quiere, que no, por supuesto no es una de las primeras etapas, no es una etapa preparatoria, pero bueno, está bueno saber el marco completo de lo que presenta la autora en este caso, y sea la más difícil quizás de comprender, ¿no?, en nuestra vida como actualmente la llevamos, o al menos en la mía, pero sí podemos verla reflejada en grandes seres, en personas que han avanzado en este camino y que realmente su vida y su acción ha pasado por la entrega, la total entrega de su vida por el desarrollo de la causa. Así que bueno, en este marco nos deberíamos centrar, digamos, en el análisis preliminar del trabajo, en esta etapa donde surge en nosotros una conciencia distinta sobre nuestro deber en la vida, sobre qué debemos hacer aquí y ahora y cómo
comenzar nuestro trabajo para cumplir nuestro rol como seres de la mejor manera posible para nosotros, para la evolución de nuestra propia conciencia y para la vida una de la cual somos parte inherente, ¿no? Entonces Anibesan propone que las etapas preliminares de este karma yoga, esas que están en consonancia, dice, con el ser humano que vive en el mundo, asediado por las actividades de la vida diaria, ella propone dos primeros trabajos, que sería lo que hoy vamos a abordar desde el karma yoga, estos dos trabajos fundamentales, dice ella, preliminares y principales para emprender este trabajo. Los describe como dominio mental en primera instancia, ahora vamos a ver a qué hace referencia, y el aspecto intelectual de la meditación, que también tiene un título ahí medio raro, pero vamos a ver que tiene que ver con el cultivo de las virtudes. Créanme que todo este preludio va a terminar en el desarrollo de las virtudes. Y entonces ella habla de un dominio mental y tiene que ver con poder pensar, dice ella, deliberadamente, elegir mínimamente cómo nuestra mente acciona. En esta acción, ¿no? En este vivir cotidianamente, en el que estamos continuamente invadidos por actividad o estamos permanentemente incentivados a que nuestra mente esté activa en función de las respuestas que nuestros sentidos tienen en relación a nuestro exterior, a los estímulos que nos llegan del exterior, ¿no? Entonces, ella dice, lo primero que tenemos que hacer es poder dominar esa capacidad mental que tenemos y elegir qué queremos, qué tipo de acción queremos que nuestra mente desarrolle. Entonces ella dice, no albergar más que lo bueno, lo benéfico y lo útil. Si hay una cierta dirección en lo que nosotros queremos encaminar nuestra vida, mínimamente tenemos que ser capaces de empezar a ejercer voluntariamente una elección, un control sobre aquello que queremos que forme parte de nosotros, sobre aquello con lo que queremos que nuestra acción se relacione, sobre aquello en lo que queremos enfocar nuestra acción. Entonces ella dice, ¿hay que dejar de actuar? No. ¿Hay que dejar de vivir? ¿Hay que dejar de pensar? No. Debemos enfocar nuestro pensamiento, poder dominar la actividad mental, para que al menos podamos ser partícipes o protagonistas de nuestra vida interna y no simples víctimas de lo que el afuera nos propone, que es, digamos, inércicamente lo más natural, ¿no? La inercia de la naturaleza va a ir por el lado menos forzoso. Entonces, si nos dejamos invadir por todo lo que naturalmente se presenta, no vamos a poder establecer ese estado interno que hablábamos al principio, de en vez de enfocarnos en lo transitorio, en lo permanentemente en movimiento, poder anclarnos a nosotros mismos en ese estado de trascendencia interna, de estabilidad, que algunas veces hablamos de eternidad. Entonces, para eso ella dice ejercitar la concentración. Nos manda a trabajar, nos dice, para poder lograr un ambiente interno estable y acorde al objetivo de vida que nos hemos propuesto, debemos ejercitar la concentración, porque para poder elegir y sostener aquello que deseamos, sobre lo que deseamos pensar o sobre lo que queremos enfocar nuestra acción, debemos haber podido ejercitar o debemos haber ejercitado la capacidad de hacerlo. Y ella dice que es mediante el poder de la concentración, ¿no? Que de esa manera, dice ella, se subyuga la mente inferior. Esto quiere decir que se apacigua, se controla el movimiento mental, ¿no? Ya sabemos que la mente es nuestro gran amigo en todo este trabajo, no es nuestro enemigo, pero debemos poder accionar desde ella de la mejor manera, acorde a nuestros objetivos. Entonces se subyuga la mente inferior y la concentración puede dar paso a la meditación. ¿Por qué lo pone
a la meditación ya como una etapa preliminar, y esto es algo muy interesante, porque ella dice, la mente inferior subyugada, apaciguada, da paso a la conciencia superior, y el hombre se conoce a sí mismo. A través de estos pasos, bastante, no son tan complejos, pero sí son quizás difíciles de lograr. Como siempre, no es de un día para otro, no es de una forma drástica, sino es gradualmente, de a poquito. Pero a través de la concentración y la meditación, ella va a decir ahora, en la próxima parte de esos dos aspectos que va a desarrollar, que es a través de la meditación donde vamos a poder realizar el cultivo de esas virtudes que queremos desarrollar en nosotros, de ese aspecto de la vida que queremos hacer crecer, ¿sí? Que es que está en armonía con el objetivo que nos hemos planteado del autodesarrollo, del desarrollo interno. Entonces, la concentración, el ejercicio de elegir qué pensamientos tener, cómo accionar con nuestra mente, ella dice, va a dar paso a la posibilidad de que esa conciencia interna se manifieste y que por lo tanto podamos conocernos a nosotros mismos y podamos anclarnos allí y podamos dejar de estar dependientes de ese movimiento externo del que hablábamos al principio. Ella, cuando aborda la segunda parte, que es el aspecto intelectual de la meditación, que lo traduje como cultivo de las virtudes, ¿por qué ella dice aspecto intelectual de la meditación? Porque no propone a la meditación en su herramienta, digamos, como una herramienta última, como ya vamos a ver, está presente en el Raja Yoga, sino que habla de un proceso de cultivo diario de las cualidades del sendero espiritual. Un cultivo diario, para lo cual tenemos que haber podido ejercer cierto poder de concentración, de aquietamiento, tenemos que haber podido elegir qué queremos que nuestra mente, con qué queremos que nuestra mente trabaje, porque para poder establecer una virtud y cultivarla y hacerla crecer en nosotros, debemos haber podido elegir albergar esa virtud. Entonces ella dice, en la segunda parte, después de que cierto dominio mental pudimos lograr, cultivar diariamente, y a eso le llama ella el aspecto intelectual de la meditación, cultivar diariamente las cualidades del sendero espiritual y no solo quedarnos, dice ella, en el cultivo de esas virtudes, no solo alojarlas en la mente como una posibilidad, sino ella dice aplicar las virtudes en pensamiento, palabra y obra. Es decir, el Karma Yoga no es solo un sendero que nos va a llevar al cultivo interno, sino que nos va a llevar a transformar la vida práctica, por eso es el sendero de la práctica, de la acción, la vida práctica, producto de ese trabajo interno, ¿no? Entonces, directamente ella enuncia que así como debemos meditar en las virtudes, alojar pensamientos constructivos y beneficiosos, debemos luego aplicar o llevar esas virtudes a nuestro pensamiento, a nuestras palabras y a nuestra obra. Y da, bueno, algunas cualidades que ahora las vamos a ver más adelante, pero bueno, ella propone como algunas cualidades para empezar, la pureza, la veracidad, la compasión, la fortaleza. Pero bueno, ahora las vamos a ver un poco más descritas en la enseñanza. Entonces ella cierra como diciendo, bueno, dominar la mente, meditar y construir el carácter. Esta parte de construcción del carácter tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con llevar esto que pudimos cultivar a la acción, ¿no? Esos serían como estas primeras etapas en el Karma Yoga. Recuerden que, como dijimos, el Karma Yoga es una de las líneas o de los caminos para alcanzar el yoga. Y como todo camino para alcanzar el yoga, si se aborda profundamente y dedicadamente, se logra el yoga. Pero en este caso, solamente estaríamos abordando su aspecto de trabajo preliminar, ¿sí? Que son estas recomendaciones que da Nivesan en el libro y que nos van a permitir comenzar
este trabajo de forma preparatoria y gradual, y que ella recomienda porque dice que es el tipo de yoga o el tipo de camino más adecuado para el hombre del mundo, ¿no? Así que bueno, en ese sentido es solamente la parte exploratoria la que hemos tocado, el camino del Karma Yoga. Después, también aparece la explicación que da Taimni en el libro de la ciencia de la yoga, cuando explica los Upanishads, los aforismos de Patanjali. Él desarrolla y le da mucha importancia a lo que también es llamado un yoga preliminar, que es el Kriya Yoga. Y yo lo pongo en segundo lugar porque, como vamos a ver, está muy vinculado también a los aspectos preliminares del Raja Yoga. Y ahora se los voy a presentar y van a ver cómo se conectan, como que el Kriya Yoga sería una partecita de el abordaje que hace Patanjali en los aspectos preliminares para desarrollar el yoga mediante el Raja Yoga. Bueno, Kriya Yoga, también de vuelta, etimológicamente hablando, Kriya significa preliminar, y él dice, pero también significa práctica. Ha habido ahí como medio una controversia, algunos lo presentan como que es preliminar, otros como que es práctica, y él dice, es ambas cosas a la vez. Es una práctica preliminar y por lo tanto se puede traducir de cualquiera de las dos maneras. Al Kriya Yoga se lo describe en las enseñanzas como el medio para atenuar las kleyas. Acá involuntariamente, pero necesariamente les tengo que presentar esta palabrita muy interesante, muy obviamente que es para otro curso y mucho estudio, que son las kleyas. Pero es interesante hacer este nexo porque fíjense que dicen que el Kriya Yoga, que es un yoga preliminar, es el medio por el cual se pueden atenuar las kleyas. ¿Qué son las kleyas? Las kleyas, en la filosofía hinduista, están descritas como las causas de la aflicción. ¿Se acuerdan con qué habíamos empezado en la primera slide, cuando yo les dije que les traía el comienzo del libro de Van der Loo, de Dios en el destierro? Él hablaba de un sendero de la aflicción en contraposición a un sendero del júbilo, describiendo el camino espiritual. Fíjate aquí que nos van a presentar como que la práctica preliminar para emprender cualquier camino del yoga es el Kriya Yoga, que es justamente un medio o una forma de atenuar las kleyas. Las kleyas son las causas de la aflicción que debemos atenuar, que debemos tratar de desvitalizar antes de emprender este camino. Y saben, resulta muy coherente que si nosotros tenemos o no hemos podido abordar, comprender o descubrir las causas de aflicción, difícilmente podamos reconocer a un camino espiritual como el camino del júbilo. Sin haber comprendido qué es lo que en nuestro camino va a causar aflicción, y nuestro camino de vuelta, entendido como la vida misma, no como una cosa aparte, si no hemos podido entender cuáles son las causas de la aflicción, es medio difícil que podamos transitar ese camino sin aflicción y por lo tanto con júbilo. Entonces, por eso vi necesario también mencionarles, por ejemplo, que estas causas de aflicción son 5, están muy bien descritas en el libro La ciencia de la yoga, son desconocimiento de la realidad, egoidad, atracciones, repulsiones y fuertes deseos de vivir. Son todo una doctrina para estudiar y para abocarse, porque realmente son muy profundos los abordajes que hace Taimni y es muy interesante y es muy necesario, ¿sí?, para comprender cómo llevar adelante el camino, o la tarea, la obra, pero en este caso nos vamos solamente a referir a que sin abordar las causas de aflicción no podemos recorrer un camino sin aflicción, ¿no? Y él dice que en este Kriya Yoga, este medio para atenuar estas causas de aflicción, está compuesto por 3 elementos. Nos da 3 herramientas o 3
salvaguardas, 3 virtudes a desarrollar para comenzar a visibilizar, comprender y atenuar esas causas de aflicción. Y él, esos 3 elementos que aporta son austeridad, estudio de sí mismo y entrega a Dios. Estos 3 elementos no los voy a desarrollar ahora porque justamente estos 3 elementos forman parte del desarrollo del Raja Yoga. Como vamos a ver ahora, y ya casi cerrando, digamos, este análisis, el Raja Yoga se conecta, y por eso les decía yo que el Kriya Yoga sería la parte, una de las, digamos, un pedacito del estudio preliminar o de la práctica preliminar del Raja Yoga. Ahora vamos hacia allí. Raja Yoga se lo escribe como el yoga real, el yoga rey, Raja, pero en realidad, como les decía antes, es el yoga más integral, más abarcativo, más completo y más seguro, porque va desarrollando prácticas graduales y preliminares que son necesarias para alcanzar el profundo desarrollo de esta técnica con seguridad y con, digamos, la estabilidad y la madurez interna apropiadas. En el Raja Yoga, bueno, vamos a encontrar que el Raja Yoga, como les había contado, está compuesto por 8 pasos, ¿sí? Allí los tienen descritos, dentro que están, esto lo pueden encontrar en Raja Yoga de Slater o lo pueden encontrar en la Ciencia de la Yoga también de Tamni, pero podríamos agrupar, como veníamos viendo, siempre veníamos viendo el aspecto preliminar de estos caminos, ¿no? La parte del sendero preparatorio. Entonces, en el mismo sentido que evaluamos el Karma Yoga, vamos acá a tomar simplemente la primera parte, que es la parte del comportamiento, ¿sí? Los 2 elementos primeros de estos 8 pasos que nos van a ayudar en las etapas preliminares. El Raja Yoga, en sus 8 pasos, comprende 2 pasos que están, digamos, enfocados a trabajar con el comportamiento, con esto que decía Nivesan de la construcción del carácter, ¿sí? La purificación, la construcción del carácter, del comportamiento. Esos van a ser estos 2 primeros pasos, Yama y Niyama. Después aborda 3 pasos más que tienen que ver con un trabajo de disciplina corporal, que son las asanas, ¿sí? Todo lo relacionado con la disciplina corporal a través de las posturas, el pranayama, la parte del control respiratorio y el pratyahara, la parte de la abstracción, el control de los sentidos. Eso se relaciona con la disciplina corporal. Y por último, ya como un aspecto, digamos, más profundo y completo, son los 3 aspectos de la meditación: la concentración, meditación y contemplación. Hoy, como estamos viendo esta parte preliminar y preparatoria, nos vamos a quedar con estos 2 primeros aspectos que tienen que ver con la educación del comportamiento. Y allí vamos a ver que Yama está descrito como autorrestricción y abstenciones. Este es el primer paso de estos 8 pasos del yoga que tienen que ver con la educación del comportamiento. Y en este caso, el primero tiende a estar descrito como desde un sentido de limitación. Pero, como yo les venía diciendo, también es descrito desde el aspecto de la expansión o el desarrollo. Siempre tengan en cuenta que abordar las enseñanzas desde un aspecto propositivo propositivo y en este sentido de la expansión y el desarrollo, implica muchos más aspectos que simplemente una restricción. Imagínense, no es lo mismo decir no debo matar que decir debo desarrollar la inofensividad. Cuando uno reflexiona sobre una virtud a desarrollar y no sobre su contraparte de lo que implica la limitación, ¿sí? Que si bien existe, es real, pero cuando uno reflexiona sobre la virtud, el desarrollo de una virtud, uno puede abordar profundidades mucho más grandes. Uno puede abordar
una mayor amplitud, una mayor expansión de ese trabajo por delante, porque la inofensividad, por ejemplo, implica muchos más aspectos que la simple sentencia de no matar. Entonces, toda esta enseñanza, abordada desde el aspecto del desarrollo de una virtud, que tienda a expandir nuestro sentido de ser y nuestro sentido de unidad, es mucho más, no solo mucho más inspirador, mucho más fructífero, porque nos permite llegar a profundidades mucho mayores que el simple hecho de la limitación. Entonces, por eso siempre comencé esta charla diciendo, consideremos al camino como un camino de expansión y no solo de limitación, aunque esa expansión misma va a abrazar a las limitaciones, las va a entender, las va a trascender y nos va a permitir ir más allá. Nunca negarlas, por supuesto, porque son parte de este trabajo, pero sí que se abre una ventana mucho mayor cuando la tomamos por el lado de la virtud. Entonces, bueno, llama, que es el primer paso en esto de la educación del comportamiento, se divide en 5, son 5 aspectos a trabajar: la inofensividad, veracidad, honradez, templanza y generosidad. Lamentablemente, obviamente, no nos da el tiempo para ir una por una, entonces sería un trabajo para todo un encuentro, digamos, de estudio, pero bueno, al menos las nombramos. Y después Niyama, que también está descrito como autodisciplina u observancias, implica limpieza en un sentido amplio, ¿sí? No solo corporal, contento, austeridad, estudio de sí mismo o estudio de la sabiduría antigua. Acá el estudio es abordado de dos aspectos distintos, pero que significa lo mismo, al fin y al cabo, y devoción a un ideal o entrega a Dios. Y fíjense que esos 3 últimos aspectos, la austeridad, estudio de sí mismo, de la sabiduría antigua y devoción a un ideal o entrega a Dios, son justamente los que Taimi presenta como Kriya Yoga, como yoga preliminar o preparatorio, para luego poder abordar el Raja Yoga en su totalidad. Cuando uno aborda el Raja Yoga, llega, como ya dijimos, como cualquier camino del yoga, a la realización, ¿sí? En su totalidad. Y por eso es que está conectado en este caso el Kriya Yoga con el Raja Yoga, tomando a los niyamas o aparte de ellos como ese estadio preparatorio. Pero el Raja Yoga también los presenta como Ayama y Niyama, los estadios o las prácticas preparatorias de adecuación del carácter para luego poder abordar de una forma segura, integral, consciente y madura el trabajo del Raja Yoga en sus pasos más profundos. Bueno, y ahora sí, como para ir cerrando, como si todo esto fuera poco, digamos, si hemos abordado solamente los aspectos preparatorios, cuando uno sigue trabajando en este sentido y sigue avanzando en el estudio de las enseñanzas y del trabajo con uno mismo, nos vamos a encontrar con otras pautas para recorrer el sendero, otros aspectos del trabajo que están presentes en la enseñanza y van bastante más allá y que también nos pueden servir como etapas preparatorias cuando los tomamos, digamos, desde un trabajo gradual hacia un trabajo más profundo. Por ejemplo, tenemos una serie de requisitos, cualidades, virtudes, cada uno prefiera llamarlo, presentes en la enseñanza. Por ejemplo, tenemos los 4 requisitos para recorrer el sendero que están presentes y desarrollados en A los pies del maestro o también en el sendero del discipulado de Nivesam, que son, bueno, Viveka, Vairagya, Sansapati y Mumukshuta, que es el discernimiento, el desapego, la buena conducta y el deseo de liberación. Y fíjense que dentro de buena conducta hay 6 cualidades más a desarrollar: calma mental, autodominio en la acción, tolerancia, imperturbabilidad, fe y aspiración única o finalidad única. Estas cualidades o estos requisitos tienen algo muy particular y pueden ser abordados como si fueran en espiral, que podemos ir desde lo más simple y básico en la vida hacia lo más profundo y trascendental. Cada una de estas cualidades o virtudes o requisitos
tienen su propia gradualidad, su propio abordaje de lo más simple a lo más profundo. Y los aspirantes a este camino las van trabajando una y otra vez en sus diferentes etapas. Para un hombre del mundo, estas cualidades tendrán cierto desafío, pero para el discípulo también siguen presentes y representan un desafío mayor, más profundo. Entonces, se van sutilizando a su vez a medida que uno va avanzando en el desarrollo interno. No desaparecen nunca del camino espiritual. Esto desde el abordaje más hinduista, y también podemos encontrar en el abordaje más budista lo que nos presenta la voz del silencio, Blavatsky, con respecto a estas virtudes, las presenta como las virtudes trascendentales o las paramitas, donde también tenemos 6 paramitas destinadas a las personas que empiezan a trabajar y 4 paramitas destinadas a los sacerdotes, a las personas que ya están en un camino más decidido y establecido. Y también HPB en el libro La voz del silencio presenta las 6 paramitas más uno de esos requisitos que vimos antes, que es la carencia de deseos. Ella presenta estas 7 virtudes de las paramitas más vairagya como una de las llaves, dice, cada una son las llaves que abren el portal hacia la otra orilla, hacia el nirvana, hacia la realización interna. Entonces, bueno, de una forma u otra siempre son presentadas los objetivos del trabajo como estas virtudes por las que uno puede empezar a transitar, a usarlas como guía. Fíjense que son las primeras, caridad, moralidad, paciencia, son virtudes, como ella dice, trascendentales, pero que pueden ser aplicadas en la vida a distintos niveles, ¿no? En el que uno se encuentre. Bueno, y por último, esta imagen, compartirles de que, como les dije al principio, retomar un poco la idea inicial, este no es un camino de limitación, no es un camino de aislamiento, sino que es un camino de expansión, de amplitud de conciencia. Y cuanto más podamos abarcar, podamos expandir y desarrollar, más podremos ponernos en contacto con la vida una y con nuestra propia naturaleza interna. Pero bueno, cada uno tiene sus momentos, ¿no? Sus formas, sus tiempos, y esta gradualidad también tiene que ver con la capacidad de cada uno de tomar su vida y empezar a dominar, como decía Nivesan, esas acciones que tenemos que desarrollar enfocadas en la dirección que hemos elegido tomar en algún momento. Así que bueno, muchas gracias, como siempre. Para mí es una reflexión en conjunto, por más que haya hablado mucho yo. Estar ahí con ustedes para mí es muy enriquecedor, así que bueno, muchísimas gracias. Quiero darte las gracias, Belén, por este trabajo. Cuando empezaste, hablaste de júbilo. Y qué interesante es cuando conocemos el camino para llegar a una de esas virtudes a través de los distintos yogas. Es interesante porque hay en nosotros ese tipo de júbilo, porque decimos, esto es lo que tenemos que enfrentar. Esto es lo que tenemos que enfrentar. Y entonces, a la vez existe un contento, porque es algo que vamos a empezar a conocer. Es algo que vamos a empezar a conocer. Así es que 1 millón de gracias por este trabajo, porque es un trabajo, es una charla que debemos estudiarla y tomarla como clase, como una clase para un teósofo de rutina. No es fácil, pero hay mucho conocimiento en lo que nos has dicho, mucho conocimiento para alcanzar cada sendero que nos conduce a esa virtud.
Así es que voy a pasar a nuestros queridos hermanos, especialmente a Carolina, en este momento, el registro de las manitas para ver los hermanos que tienen preguntas, para que si las puedes contestar, eh, pues te dejo los micrófonos. Hoy ha sido un proceso medio accidentado, porque no es nuestra costumbre, pero hay que adaptarse a todo porque es parte del camino del karma, ¿no verdad? De ese sendero del karma yoga que hay que enfrentarlo como, como dice Tim, entra por la puerta que está abierta. Entonces, no vamos a buscar dificultades, sino vamos a caminar por la única que tenemos abierta en este momento y trabajar con esa puerta que tenemos abierta. Entonces, voy a pasar a mi querida hermana Carolina que me avise con las manitas y a Chuy y a Emirce para que nos ayuden y no se quede nadie en lo justo, ¿no verdad? Adelante y perdonen el tiempo que tomé. Gracias, Magali. Antes de que te conectes, gracias y seguí tranquila tu camino. Anda, maneja tranquila, no te preocupes. Nosotros acá nos encargamos. Tranquila, gracias. Gracias No, por el esfuerzo. gracias a ti. Bueno, adelante Carolina con las manitas que no las veo. Gracias Magali y gracias María Belén, excelente, como siempre. Georgina. Muchas gracias. Bueno, mi hermana María Belén, digo, si se trata de preguntas, yo tengo como 1000 preguntas que no voy a hacer, pero sí agradecerte porque dentro de algunas conferencias han tratado estos temas y me costó mucho la primera ocasión que lo escuché y la segunda ya no tanto y ahorita ya me quedó más clara. Y gracias por esa explicación que habéis dado, nos llevaste como que de la manita, por lo menos a mí, eh, para entender, como reitero, no sé nada de lo que es la yoga, y entonces soy neófita, pero hoy me quedó más claro. Muchísimas gracias por esta presentación, por este conocimiento que compartiste y que además lo diste como peladito y a la boca, como decimos aquí en México, rápido para digerirlo. Muchas gracias, María Belén. Gracias, Georgina. Emilce Gufantes. Sí, buenos días a todos y sobre todo agradecerte, querida hermana, porque realmente nos diste un conjunto de pautas como para realmente comenzar el camino de la evolución, no de la evolución personal de cada uno, sino la evolución de la vida una. Y entonces me llama a pensar, yo no soy madre, ¿no? Pero vos sí. Y entonces te quería preguntar si vos podés decirme que el proceso de purificación de nuestra personalidad siempre es doloroso, porque nuestro ego está siempre en un necesario, una necesaria superación. Y ahí yo lo veo como un dar a luz. Entonces es como la madre cuando da a luz su propia esencia, lo mejor de sí, y es una felicidad, es algo inexplicable con palabras. Entonces ese estado de conseguir las virtudes lo veo parecido a esa situación. Y me gustaría que me des alguna devolución. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Emilce, por tus comentarios. Sí, como decíamos antes, ¿no? Todo proceso de transformación, si se quiere, puede ser doloroso o puede ser, digamos, conllevar alguna incomodidad, ¿no? Así como vos decías, la analogía con el nacimiento de los hijos o la gestación, así como la gestación, ese periodo en el que uno se prepara para dar a luz a un hijo, incluso mismo, bueno, el hecho de darlo a luz
puede ser ciertamente incómodo llevar adelante, efectuarse cambios en uno o transformaciones en el vehículo físico que a veces no son las más, digamos, cómodas o placenteras. Hay por detrás un objetivo tan claro y tan magnífico en el que uno se ancla para, sobrellevar ese proceso de gestación, que todo lo que podría ser aflictivo o todo lo que podría ser doloroso para el cuerpo físico no tiene importancia. Pueden darse las transformaciones, pueden darse los cambios, pueden darse los dolores físicos o las incomodidades, los tiempos también diferentes, ¿no? Que uno se debe tomar para hacer las cosas, pero ese objetivo por detrás que fundamenta el hecho de que ese proceso se esté llevando adelante es lo que realmente es la sensación que predomina, ese júbilo por el objetivo por delante, ¿no? Que es un poco lo que tiene que ver con esto que hablábamos del camino interno. Si uno se ancla en ese objetivo que es ser uno con el ser interno, todo lo que le pueda pasar al cuerpo físico, a las emociones o a los pensamientos en ese periodo de transformación, queda como en un segundo plano. Podremos sentir dolores, podremos sentir incomodidades, disgustos, pero no se transforman en aflicción como un estado, se transforman en un detalle más, un paso necesario en un camino del júbilo. Entonces, en el periodo de gestación es lo mismo. Si yo me centro en, uy, voy a engordar 20 kilos, uy, se me van a hinchar las piernas, uy, se me va a estirar todo el cuerpo y cuando tenga mi hijo no voy a ser la misma que antes, uy, no me puedo mover, no puedo hacer todas las cosas que quería hacer antes porque ahora tengo... Entonces, si yo me centro en el fenómeno, y sí, digamos que el objetivo pierde sentido y me estoy centrando en lo que después va a dejar de existir incluso, porque mi cuerpo va a volver a ser el de antes, pero si me centro en el objetivo que sustenta ese proceso de transformación, todo cambia, digamos, ¿no? Entonces puedo vivir las transformaciones y los cambios necesarios con esa sensación, como decía Magali, de júbilo, de alegría, de contento, porque mi conciencia no está ahí en el cambio, está en lo que se está gestando. Entonces, bueno, creo que es buena la analogía y lo veo de esa manera, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, Tomás. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias, María Belén. Muy interesante tu charla. Yo tengo una duda en mi cabeza, ¿no? Mientras te escuchaba. La visión nuestra, que probablemente venga desde Grecia, de entender la virtud como algo que hay que cultivar para luego llegar a donde queremos llegar, que es la purificación o la vida espiritual, es normalmente la visión que tenemos, ¿no? Yo tengo que ser bueno, tengo que ser, no sé, tener tal o cual o cultivar cual virtud. Jiddu Krishnamurti solía decir que lo que tenemos que hacer es despertar y las virtudes van a venir solas después, como una consecuencia natural de nuestra iluminación o nuestro despertar espiritual o nuestra vislumbre, ¿no? No sé si estas dos posiciones son contrarias o hay alguna conciliación entre ellas. No sé, tal vez puedas hacer algún comentario, María Belén, porque parecen dos visiones distintas, ¿no? Una es yo me entreno, yo me cultivo, cultivo mis virtudes para lograr un desarrollo espiritual y la otra es despierto y las virtudes vienen solas, ¿no? Son dadas por añadidura, como dice por ahí las escrituras cristianas. No sé si te merece algún comentario y muchas gracias. Sí. Gracias, Tomás. Es muy pertinente tu comentario porque es algo que vamos a encontrar permanentemente, como decía yo y como le dicen, vieron la voz Luz en el Sendero, a veces se describe como el libro de las paradojas, y la verdad que uno en las enseñanzas teosóficas está encontrando paradojas permanentemente. En este caso en particular, creo que hay que tener en cuenta lo que hemos estado describiendo en este momento de reflexión, es un periodo preparatorio, ¿sí? Es un periodo de adecuación, de preparación, de transición para
quienes todavía quizás no pueden tener el vislumbre de cómo realizar ese cambio trascendental. Probablemente, si uno dice a alguien que está abocado a sus tareas diarias de trabajo, familia, asediado, que puede despertar, como decía Krishnamurti, usted se puede iluminar ahora, probablemente no sea posible que se comprenda plenamente cuál es esa posibilidad, que no esté como abierto esa grieta a través del cual la luz puede entrar en cualquier momento. Yo creo que quienes pueden tomar esa indicación y reflexionar y considerarla como una posibilidad, que acuerdo completamente, digamos, acuerdo porque en realidad lo siento así, como Krishnamurti lo expone también, son quizás seres que ya han venido trabajando en algún sentido en este camino, ¿no? Por eso quizás cuando nosotros vemos las enseñanzas de todas las religiones, por ejemplo, no sé, cristiana, Jesús hablaba de una forma y le expresaba las recomendaciones al pueblo en general, ¿no? A las personas comunes, pero con sus discípulos hablaba de otra manera y les daba indicaciones mucho más directas y sin vueltas, digamos, ¿no? Yo creo que con las enseñanzas teosóficas pasa lo mismo. Uno puede encontrar el camino que va sinuosamente llegando a la cima, o puede encontrar el camino que de forma recta y a mayor pendiente llegue también a la cima y en menor tiempo. Pero uno debe estar, el que emprende el camino de mayor pendiente, pero de más directo, debe estar con cierta preparación, porque si no tiene esa preparación, puede tener, digamos, el riesgo de no soportarlo, o de no llegar, o de caer. En cambio, existe el otro camino, que es el más suave, sinuoso y, digamos, pero que lleva más tiempo, que quienes no hayan tenido esa preparación o quienes todavía no hayan logrado esa preparación pueden comenzar a tomar. Entonces, en ese sentido, para mí la enseñanza no es contradictoria, por supuesto, es complementaria, pero puede ser considerada para distintos momentos o distintas etapas en las que el ser humano se encuentra. Totalmente. Me parece que son complementarias absolutamente. Gracias. Ok. ¿Alguna otra manita más? Hay una pregunta en el chat, aparte de muchas felicitaciones, pero pregunta Ivonne Nava. ¿Por qué el monstruo que está aparentemente sosteniendo la rueda del Sansara se llama llama? Llama con la Y de los que nos comentaste de los 8 pasos de Patanjali. Dice, en la traducción que pusiste, comprendo que también quedaría el uso de autodestrucción. Te lo pregunta Ivonne. Ujú. Bueno, debo decir que no sabía que el monstruo que sostenía la rueda del Samsara, que había un monstruo que sostenía la rueda del Samsara llamado Llama. Desconozco esa simbología. Sí, eh, la palabra llama, como bien las traducciones indican, es un aspecto de suprimir lo que obstruye, ¿no? Puede ser destrucción, limitación, eliminación, abstención, de eliminar o transformar lo que obstruye. Entonces, por eso, si yo tengo una tendencia a matar, es no matar. Si tengo una tendencia a mentir, es no mentir. O sea, es eliminar, sacar de uno la tendencia a la antivirtud, digamos. Podría verse en ese sentido como destrucción, pero bueno, como en estos 2 pasos del Raja Yoga se explican como el yin y el yang, ¿no? El trabajo por la positiva y por la negativa, por la limitación y la observancia, por la abstención y la observancia, que han descrito los yamas y los niyamas. Pero si uno, bueno, lo ve un poco más como propuse en el abordaje más integralmente, más ampliamente, en realidad están todos intentando guiarnos en el sentido de la virtud, de la no eh, sí, del camino, digamos, que nos lleva hacia la meta de la unión con Dios y no de la separatividad. Eh,
Pero bueno, sí, podría verse en ese sentido, si uno quiere simbólicamente representar al samsara como la rueda de nacimientos y muertes, nos está, digamos, limitando en algún sentido, como que, bueno, uno debe salirse y matar al monstruo que está sosteniendo esa rueda. Pero bueno, es medio agarrado de los pelos porque no conocía la simbología, no lo he estudiado eso. Ok, bueno, quiero invitarlo al Centro de Sanación, la oración de sanación con la hermana Lucila desde México, para que ayudemos la carga tan pesada que tienen nuestros hermanos que padecen algún problema de salud, los hermanos que están pasando por la guerra. Hacemos esa oración de sanación de la OTS desde México. Y el plan divino que se está estudiando con el hermano Francisco Cueva, no lo olviden a los que asisten. Bueno, quería preguntar a Carolina si hay otra pregunta para, si no, decirle a los hermanos que nos vamos a despedir. Otra manito, y también faltó, Magali, recordar un estudio que también está haciendo Manuel Fernández de estudios filosóficos. Ah, Todos es- bien. lo desconocía, pero qué bueno, Manuel. Y Marlon. Marlon, Está Marlo y con Marlo terminamos, ¿no, verdad? sí, con Marlon terminamos. Adelante, Marlon, gracias. Adelante, Marlo. Gracias, Carolina, muchas gracias. Y a la hermana María Belén también, muchas gracias. Era para referirme a la pregunta que hizo una hermana sobre llama. En la mitología india, Yama es el dios de la muerte. Es una deidad védica, aparece pues, o se menciona por la primera vez en el Rig Veda, como el señor de la muerte. En este caso también pertenece, o sea, de ahí se tomó en la mitología tibetana, para representar también al guardián del conocimiento espiritual. Pero al ser también, como quien dice, el guardián de las restricciones, porque llama también puede ser interpretado como eso, ¿verdad? Como las restricciones, específicamente lo que nosotros conocemos en el Astanga Yoga como las niyamas. Entonces, él es el guardián de esas virtudes, por decirlo de alguna manera. Y entonces, al ser el dios de la muerte, ¿verdad? Bueno, ella pone un monstruo, pero es la representación para nosotros como occidentales es monstruosa porque tiene una imagen terrorífica, puesto que es el dios de la muerte también, ¿verdad? Entonces, al ser el dios de la muerte, por eso es que se pone como guardián de la rueda del samsara, porque rige el proceso de muerte y renacimiento. Esa es, digamos, una interpretación resumida del símbolo de llama, ¿sí? Como la divinidad o el señor de la muerte. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, que al ser una deidad védica, es una, como quien dice, una personificación de la fuerza natural que nosotros experimentamos como la muerte, ¿sí? Es un Dios impersonal desde la perspectiva védica. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer el esfuerzo de representarlo, ¿verdad? De asumir la representación de esa potencia de la naturaleza que nosotros identificamos con la muerte, ¿sí? Que desde el punto de vista teosófico es nada más que un tránsito, ¿sí? Y por eso es que está también como guardián de la rueda del samsara, que es un tránsito eh, eh, para nosotros eterno, ¿verdad? Hasta que nos liberamos cuando nos esforzamos por alcanzar el nirvana, que entonces trascendemos la rueda del samsara y trascendemos los efectos causados por esa deidad o por esa personificación de esa fuerza natural que es la muerte.
Eso era, hermana, nada más. Ok, Muchas gracias, Marlon, por el complemento. Muy interesante. gracias, Marlon. Bueno, pues Belén, 1.000.000 de gracias. Nos vamos a ver en otro momento.